Buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a seguir con el tema de electrónica, a ver si lo terminamos. Nos queda la parte de electrónica digital, ¿vale? Muy importante y la más usada actualmente. Como sabéis, la electrónica analógica se diferencia de la digital en el tipo de señal que tiene, ¿no? La electrónica analógica admite multitud de variables en la señal, pero en la electrónica analógica solo hay dos señales. Perdón, en la electrónica digital solo hay dos señales, ceros y uno. Aquí ya cambiamos. Aquí no nos interesa, ni siquiera vamos a hablar de distintas intensidades de corriente, ni de amperajes. No, simplemente aquí hablamos de si hay señal o no hay señal, de 0 y de 1. Si hay voltaje es un 1, es un on o está lleno. Si no hay voltaje es un 0, es un off o está vacío. Ahí entramos en lo lleno y vacío, en el sistema matemático que define, con el que se controla, con el que se programa la electrónica digital, que es el álgebra de Boole. Un tipo de álgebra especial, ¿vale?, que son operaciones algebraicas con conjuntos llenos y vacíos, ¿vale? El señor Boole inventó este tipo de álgebra especialmente para los conjuntos y se ha aplicado a la electrónica digital porque al fin y al cabo un conjunto lleno es un 1, un conjunto vacío es un 0, que es lo que tenemos en electrónica digital, ceros y 1. El álgebra de Boole, ahora hablaremos de sus operaciones lógicas y de las propiedades, ¿vale? Con el álgebra de Boole y con las puertas lógicas y la tabla de verdad programamos en electrónica digital. Las puertas lógicas son los elementos físicos que tienen entradas y salidas que yo defino cómo van a ser las entradas y me dará unas salidas. Esa es la siguiente pizarra que os voy a explicar, hablará de puertas lógicas, ¿vale? Y con mis variables, entradas y salidas, obtenemos las tablas de verdad, que son esto. Ahora os explicaré lo que son las tablas de verdad. Las puertas lógicas con las tablas de verdad, con el álgebra de Boole, definen la programación de la electrónica digital, ¿de acuerdo? Y con todo esto obtenemos el ¿qué? Los microchips. Obtenemos los microchips y los microprocesadores, los microchips llamados en electrónica cucarachas, que son estos elementos, los veis, cualquier elemento electrónico tiene este tipo de microchips. Aquí tengo un microchip separado, ya veis por qué le llaman cucarachas, ¿vale? Estos microchips llevan dentro varias puertas lógicas, ¿vale? Los microchips, cuando ya se han redimensionado, tienen muchas más propiedades, muchas más acciones posibles, ya se llaman microprocesadores, ¿vale? Por poner un ejemplo, tenemos los microprocesadores i5, i7, que todos conocemos, y ahora el actual i9, ¿vale? ¿Y qué hay en los microprocesadores? Pues justo lo que hemos estado estudiando antes. Hay semiconductores, principalmente transistores, aunque también hay diodos y resistencias para controlar esos transistores, ¿vale? Por poneros un ejemplo una vez más, en un microprocesador i9, que es el último que ha sacado Intel y de los más potentes, ¿vale?, hay 2.600 millones de transistores. 2.600 millones, ¿vale? Y fijaros si es la parte más importante de un ordenador, su microprocesador. Es el corazón, o el cerebro, podríamos decir también. Es lo que lo gestiona todo. Un microprocesador de última generación como un i9 tuvo un precio de salida de $999, ¿vale? O sea, más de lo que vale cualquier ordenador que tenemos nosotros en casa, solo el microprocesador. Es lo más importante. Bueno, volvemos un poco al álgebra de Boole, ¿vale? El álgebra de Boole, como hemos dicho, son operaciones algebraicas de conjuntos. ¿Y cómo pueden estar los conjuntos? ¿Llenos o vacíos? Las salidas siempre son ceros o unos, ¿vale? Y las entradas también son ceros o uno. Y se van asociando para obtener un resultado final, una salida, ¿vale? Las operaciones lógicas básicas que aparecen en la página 87 de vuestro libro son la suma lógica, que dice que si la salida es 1, si al menos
una entrada es un 1, ¿vale? El producto lógico, que el resultado es 1 si todos son 1, y la inversión lógica, que es el cambio de valor, ¿vale? La suma lógica, por ejemplo, tengo una entrada A que es 0, tengo una entrada B que es 0, la salida es 0. Tengo una entrada A que es 0, tengo una entrada B que es 0, la salida es un 1, ¿vale? Tengo una entrada A que es un 1, una salida B que es un 0, la salida es un 1 también. Y si tengo A y B que son 1, la salida también es un 1. Recordaros que estas son las entradas pueden ser sensores, interruptores, distintos elementos, las teclas de mi teclado, cualquier elemento puede ser una entrada que combinado con otra entrada dé lugar a una salida. En este caso, en la suma lógica que hemos visto, que hemos dicho que la salida es 1 si al menos una de las entradas es 1, nuestra función sería igual a A más B, ¿vale? 1 más 1 en el sistema de álgebra de Boole es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0, ¿vale? Después de la suma lógica que tenemos otro ejemplo de los más básicos, el producto lógico. El resultado es 1 si todos son 1, ¿vale? En este caso es un producto, una multiplicación, ¿no? Si A es 0 y B es 0, 0 por 0, 0. Si A es 0 y B es 1, 0 por 1, 0. Si A es 1 y B es 0, 1 por 0, 0. Y si A y B son 1, 1 por 1, 1, ¿vale? Esta función sería f igual a por b, ¿vale? Como veis es bastante sencillo, esto es la tabla de verdad, esto es la función lógica, ¿vale? Y luego, por último, está la inversión lógica, que cambiamos el sentido, porque en el álgebra de Boole está el elemento y el elemento negado, ¿vale? Entonces decimos que A, que es la entrada, y la salida sería el A negado. Si A es 0, el A negado es 1, si A es 1, el A negado es 0. Con lo cual, la función es A negado, ¿vale? Bueno, además de las operaciones lógicas básicas, producto lógico, producto, suma y inversión, tenemos las propiedades del álgebra de Boole, que también están en la página 87 de vuestro libro. Aquí ya se complica un poco la cosa, y estas propiedades sirven para simplificar las funciones lógicas que obtenemos a través de las tablas de verdad, ¿vale? Luego os pondré un ejemplo de todo esto completo, una función completa, una tabla de verdad completa, con su función completa, con sus puertas lógicas cuando las expliquemos, ¿vale? Las propiedades del álgebra de Boole son varias. Propiedad conmutativa, A más B igual a B más A por B igual a B por A. Propiedad asociativa, A más B más C es igual a más B más C. O A por B por C es igual a por B por C, ¿vale? Propiedad distributiva, A por B más C es igual a A por B más A por C, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis echarle un vistazo en vuestro libro. Es más, debéis echarle un vistazo en vuestro libro y tomar nota en vuestra libreta. Estas son más lógicas, pero luego ya hay otras más distintas, como por ejemplo las leyes de idempotencia, que dice que A más A es igual a, ¿vale? O A por A es igual a, ¿vale? También tenemos las leyes de absorción, que A más A por B es igual a, o A por A más B también es igual a, ¿vale? Va en este sentido, para obtener siempre el resultado de una sola cifra, siempre o un 0 o un 1, ¿de acuerdo? Y como os digo, ¿para qué sirven todas las propiedades de álgebra de Boole? Sirven para simplificar las funciones lógicas que obtenemos de las tablas de verdad. Continuaré ahora explicándoos los tipos de puertas lógicas que hay, los tipos de tablas de verdad que podemos crear, ¿vale? Y cómo, bueno, las funciones que se crean a partir de eso, ¿de acuerdo? Bueno, y continuamos con lo que hemos hablado, con las puertas lógicas. Tenemos señal, 0, 1, álgebra de Boole y llegamos a las puertas lógicas. ¿Qué son las puertas lógicas? Las puertas lógicas son un dispositivo electrónico, es algo ya físico, ¿vale? Un dispositivo electrónico que realiza operaciones lógicas sencillas, siguiendo la lógica de la álgebra de Boole, ¿vale? Son operaciones lógicas sencillas, pero que ya combinamos. Las puertas lógicas no se utiliza una, sino se combinan varias, depende de la dificultad que
que tenga la operación que queremos hacer, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de puertas lógicas. Vamos a ver las principales, hay algunas más, pero con esto me conformo, con que entendamos un poquito de qué va el asunto, me conformo, ¿vale? Las puertas lógicas más básicas. La NOT, que es una puerta de negación, ¿vale? La salida es invertida a la entrada. Su tabla de verdad sería esta. Si A es 1, la salida es 0. Si A es 0, la salida es 1. Su símbolo sería este triangulito con la bolita. La entrada, las puertas NOT solo tienen una entrada A, ¿vale? Y la salida F. Y lo podríamos ejemplificar con un circuito. Si tenemos este circuito, ¿de acuerdo? Ahora mismo el circuito, la corriente, como está cortado A, la llave está abierta, ¿vale? Eso es un 0 en A, el circuito está funcionando, la bombilla se enciende. En el momento que yo cierro el interruptor, la corriente viene por A y la bombilla no se enciende. Es negación. Un ejemplo práctico de este tipo de puerta lógica NOT, pues sería un sistema de riego. Imaginaros que yo estoy regando mi huerta, mi campo de olivo, y A es un sensor de humedad. Cuando el sensor de humedad llega a un nivel, cierra un interruptor que hace que deje de regar. O sea, es negación. Si una cosa funciona, la otra no. Si funciona la otra no. ¿Vale? Negación. La puerta NOT. Ahora seguimos con la puerta AND. ¿Vale? Quiere decir que la salida será 1 si todos son 1. ¿Vale? Si A es 0 y B es 0, la salida es 0. Si A es 0 y B es 1, la salida es 0. Si A es 1 y B es 0, la salida también es 0. Y si A y B son 1, entonces la salida sería 1. La función es A por B, ¿vale? Su símbolo sería este, A y B, este simbolito, y la salida F. Y también lo podemos ejemplificar con un sistema sencillo con interruptores para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Tenemos un interruptor que es A y un interruptor que es B. Si los dos están abiertos, la bombilla no luce. Si uno está abierto y el otro está cerrado, la bombilla no luce. Tendrán que estar los dos cerrados para que la bombilla luzca. Un ejemplo, pues imaginemos que tenemos un garaje y en nuestro garaje tenemos un sensor para ver que ha llegado un vehículo y un botón para abrir la puerta del garaje, ¿vale? Si el sensor no detecta y no le doy interruptor, 0. Si el sensor no detecta pero le doy interruptor, 0. Si el sensor detecta pero no le doy interruptor, 0. Si el sensor detecta el coche y le doy el interruptor, es 1, la salida es 1, ¿vale? Esa sería la puerta AND y un uso práctico. Y la siguiente puerta de las más sencillas es la puerta OR. La salida es 1 si alguna de todas las variables de las entradas es 1. Por ejemplo, si A es 0 y B son 0, la salida es 0. Si A es 0 y B es 1, la salida es 1. Si A es 1 y B es 0, la salida también es 1. Y si A y B son 1, la salida es 1. Este es su símbolo, ¿vale? Entrada A, entrada B, el símbolo y la salida, la F, la función, ¿vale? Y este sería su circuito de ejemplo, ¿vale? Para que lo entendamos un poco. Las puertas lógicas no son así, pero esto sería un circuito para que entendamos el funcionamiento, ¿vale? Tenemos un circuito sencillo que enciende una bombilla. Si las dos están en 0, o sea, abiertas, la salida es 0, la bombilla no luce. Si una está abierta y la otra cerrada, solo con que una esté abierta, la bombilla luce. Si la otra está abierta y la otra cerrada, solo con que una está abierta, la bombilla luce. Si las dos están abiertas, la bombilla también luce. ¿Qué ejemplo práctico podríamos utilizar para la puerta OR? Por ejemplo, la ventilación de un invernadero. En un invernadero tengo un sensor de temperatura y un sensor de humedad, ¿vale? Si los dos están en 0, mi invernadero no se abre para ventilar.
Si uno de ellos está en cero, pero por ejemplo el de humedad entiende que la humedad está muy alta y se abre, la salida es 1 y se ventila el invernadero. En el caso contrario, si solo el de temperatura se abre, nos da un 1, pero el de humedad no, también se abre la ventilación del invernadero. Y si ambos, la humedad es muy alta y la temperatura es muy alta, ambos circuitos nos dan, perdón, ambos sensores nos dan un 1, la salida también sería un 1. ¿Vale? Esa sería la puerta OR. Y luego tenemos evoluciones de estas mismas puertas. La puerta NAND es lo contrario que la puerta AND, ¿no? Sería negación de AND, ¿vale? La salida sería 1 si no todas son 1, ¿vale? Eso quiere decir que en el único caso que la salida es 0 es cuando todas son 1, ¿vale? Si la entrada A y la entrada B son 0, 0, 0, 1. Si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, la salida es 1. Si la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 1. Y si ambas son 1, la salida es 0. Salida 1 cuando no todas son 1. Este sería su simbolito, ¿vale? Tened en cuenta que allá en la negación el símbolo sería igual, pero con este pequeño círculo aquí delante. ¿Lo veis? ¿Vale? Entrada A, entrada B, salida F de función. ¿Vale? Aquí tenemos también el ejemplo de este circuito, ¿no? Yo tengo mi circuito funcionando, ahora mismo se encendería la bombilla. Tengo A y B en 0, con lo cual la bombilla se enciende. Si cierro uno de los dos, tengo A en 0 y B en 1, este abierto y este cerrado, la bombilla seguiría luciendo, porque la corriente iría por aquí. Si tengo A en 1, o sea, cerrado, y B en 0, como está abierto, la corriente seguiría yendo por ahí, la bombilla seguiría luciendo. Y en el caso de que tuviera este cerrado y este cerrado, o sea, A con un 1 y B con un 1, la corriente iría por aquí y no por aquí, y entonces la bombilla se apagaría. ¿Vale? La puerta NAND, lo contrario que la puerta AND. ¿Vale? Y ahora tenemos la puerta NOR, lo contrario que la puerta OR también, ¿vale? La salida es 1 cuando todos sean 0, o sea, lo contrario que la OR, ¿vale? Si A es 0 y B es 0, mi salida es 1. Si A es 0 y B 1, 0. Si A es 1 y B 0, 0. Y si los dos son 1, 0. ¿Vale? Este es su símbolo, ¿vale? Igual que el de la OR, con el circulito delante. Espero que nos dé mucha risa alguno de los símbolos. Y este sería el circuito de ejemplo, ¿vale? Ahora mismo la corriente circularía a través de la bombilla porque estos dos están en 0, ¿vale? Si los dos están en 0, aquí tengo un 1, los dos están en 0, la corriente. Que pongo el A como está en 0 y el B en 1, entonces la corriente vendría por aquí, la bombilla no luce. Que pongo el A en 1 y el B en 0, entonces la corriente iría por aquí, la bombilla no luce. Que abro que cierro A y B, los dos me dan 1, la corriente iría por aquí y la bombilla no luce, ¿vale? Esa sería una puerta NOR. Y por último, la puerta XOR, un poquito más complicada, ¿vale? La salida es 1 cuando no todas sean iguales, ¿vale? O sea, si no son iguales, salida 1. Si son iguales, salida 0, ¿vale? El símbolo cambia un poco, lleva un doble arco aquí, ¿de acuerdo? Entrada A, entrada B, salida F. Si A es 0 y B es 0, salida 0. Si A es 0 y B es 1, salida 1. Si A es 1 y B es 0, salida 1. Si A y B son 1, salida 0. Y aquí tenemos el circuito que explicaría este tipo de puerta lógica, ¿vale? Tenemos interruptor A negado, que están conectados. Si A está abierto, A negado está cerrado. Y aquí tenemos B negado y B. Si B está abierto, B negado está cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo A con un 0 como está ahora y B con un 0 como está ahora,
la corriente no puede pasar. No está cerrado el circuito, no puede pasar ni por aquí ni por aquí y la bombilla no luce. Un 0. Si yo tengo A con 0 como está ahora, A negado estaría cerrado, pasaría corriente. Y si tengo B en 1, que sería lo contrario, aquí cerrado, la corriente pasaría por aquí y la bombilla luciría. Lo contrario, lo mismo, si tengo A con un 1, o sea, aquí bajado, y B con un 0, aquí bajado, con lo cual B negada estaría cerrado, la corriente iría por aquí y la bombilla luciría. Y si tengo los dos en un 1, A cerrado, con lo cual A negado estaría abierto, y B cerrado, con lo cual B negado estaría abierto, tampoco luciría la bombilla. Bueno, parece que es un poco complicado, pero tiene su lógica, álgebra de Boole, tampoco tengo interés en que esto lo sepáis de memoria, pero sí que quiero que os suene un poco y lo veamos, ¿vale? Vamos a ver ahora un circuito combinando un par de puertas lógicas para entender un poco más cómo funcionan, ¿de acuerdo? Ahora continúo. Bueno, yo ya sé que hoy me vais a coger manía ya con esto. Y más cuando os diga un pequeño ejercicio que os voy a poner. Pero nada, no nos tenemos que tomar muy a pecho e intentar aprender algo. ¿Vale? Aquí vamos a poner un ejemplo ya de dos puertas lógicas combinadas y una tabla de verdad más grande, ¿vale? Tenemos una puerta AND y una puerta NAND, que es lo contrario. Acordaros, la AND, la salida es 1 si todas son 1. Su función es A por B, ¿no? Y la NAND, su función es A por B negado. Negado es lo contrario. Si tenemos A en 1, el A negado es 0, ¿no? ¿Vale? La puerta NAND, la salida será 1 cuando no todas sean 1. Entonces tenemos que crear nuestra tabla de verdad. La tabla de verdad sería esta. ¿Cuántas combinaciones tiene mi tabla de verdad? 2 elevado a n. N son el número de entradas. ¿Cuántas entradas tengo? 1, 2, 3 entradas. 2 elevado a 3, 8. Creo una tabla de verdad con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades, ¿de acuerdo? Y empezamos. Si A es 0 y B es 0, aquí me da un 0, ¿vale? Porque y aquí me da, si aquí tengo otro 0, la salida sería 1, porque la salida es 1 si no todas son 1, ¿vale? Sigo la 2. Tengo en la A un 0, en la B tengo un 0, con lo cual la salida es 1 si todas son 1, con lo cual aquí la salida es 0. Tengo aquí un 0 y aquí tengo un 1, la salida será 1 si no todas son 1. Salida 1, ¿vale? Continúo, la tercera, aquí tengo un 0, aquí tengo un 1, me daría un 0 porque todas tienen que ser 1, y aquí tengo otro 0, 0 y 0, no todas son 1, me da otro 1. Continúo, tengo un 0, tengo un 1 y tengo un 1, aquí tengo un 0 en A, aquí en B tengo un 0, como todas no son 1, me daría un 0 que unido a este 1, no todas son 1, me daría otro 1, ¿vale? Y así vamos haciendo todas las posibilidades que tiene esta tabla. Las 8, que vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Aquí tengo todas las posibilidades posibles, ¿no? Que había. Las 8 posibilidades que nos darían esta puerta lógica doble que hemos hecho, ¿vale? ¿Y cuál sería su función? Su función sería esta, nos da una función muy larga, que luego simplificarlo es la madre del cordero, pero eso lo voy a pasar, ¿vale? La función es A negado más B negado más C negado. Perdón, un inciso. En la función tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Por qué? Porque tengo los elementos que me dan 1, ¿vale? Que me da salida positiva. La octava posibilidad, que es en la puerta, que tengo un 1, otro 1 y otro 1, que aquí sería 1 y 1, me daría 1, pero aquí 1, ya serían 2, 1, si no todas son 1, me da un 0, ¿vale? Esta, la octava posibilidad, me da un 0, con lo cual no la tengo en cuenta para mi función. Entonces la función sería A negada, B negado, C negado. A negado, B negado, C negado, da un 1. A negado, B negado, C.
A negado, B negado, C, me da un 1. A negado, B, C negado. A negado, B, C negado, me da un 1. A negado, B, C positivo. A negado, B, C positivo, me da un 1. A positivo, B, C negado, me da un 1. En la 6, A positivo, B negado, C positivo, me da un 1. Y en la 7, A positivo, B positivo, C negado, también me da un 1. Esa sería la función lógica completa, que simplificada quedaría A negado más B negado más A, B, C negado. Pero como os digo, en la simplificación no vamos a entrar porque ahí se complica la cosa. ¿De acuerdo? Sé que no es sencillo, tenemos que intentar con esto entender cómo funcionan nuestros ordenadores. Acordaros del i9 con 2.600 millones de transistores que dan lugar a las puertas lógicas y hacen nuestros cálculos. En fin, es una cosa muy complicada, pero que tenía interés en que tratarais de entender un poco su funcionamiento. ¿De acuerdo? Con esto terminamos este vídeo. Con esto terminamos este tema. Os voy a poner un pequeño ejercicio muy sencillo para que me hagáis una tabla de verdad y comenzaremos el tema siguiente de robótica. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos.